Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos con el chiquitín. Por fin vamos a hacer una cosa que teníamos muchas ganas. Algunos de vosotros ya sabréis que teníamos esto en mente. El que no sepa lo que es TPMS es control de presión de neumáticos, tanto de temperaturas como de presiones en el cochecito. Así que vamos a instalarle justo esto, el sensor de presiones. Esta es la antena con su pequeño gran cableado que esto es lo que más odio yo, ya lo sabéis que el cableado no es lo mío. Y por eso hemos venido aquí a Méntrida con Jeven, que va a ser nuestro compañero de viaje, que nos va a hacer que esto funcione y que lo podamos poner tanto en el MMI como en el Virtual Cockpit, para que vaya, pues eso, el control de las presiones de los neumáticos, tanto en temperatura como en presiones a tiempo real. Vamos a instalar, os voy a enseñar un poquito cómo lo va haciendo Jeven la instalación, y cuando terminemos os enseñaremos un poco cómo funciona y todo eso, que yo creo que va a estar bastante guapo. Y luego nos toca codificar, que eso Jeven es el encargado de todo esto, porque yo, si os digo la verdad, no tengo ni puta idea. Así que os voy a dejar su contacto por aquí abajo en la descripción, para que si tenéis cualquier cosita de temas de cableados, cámaras traseras, etcétera, etcétera, le contactéis por Instagram, le contactéis con cualquier duda que tengáis electrónica, y él seguramente que os la pueda solucionar. Así que vamos a ver cómo lo instala y vamos poquito a poco a ver las cositas que va haciendo. Como veis, encintamos para que se vea todo más original. Está todo encintadito con tela, como veis, para poderlo meter hasta el final, hasta allí hay que meterlo. Así que poquito a poco vamos a ir desmontando esto. Bueno, va a ir Jeven, yo solo le grabo. Hola a todos. Y nada, poquito a poco vamos a enseñar cómo vamos metiendo esto y cómo va funcionando la historia, para que lo vayáis viendo poco a poco. Como veis, sigo teniendo signos de cocainómano por aquí. Que todavía sigue habiendo restos del extintor. Que me ha dicho Jeven, ¿qué ha pasado aquí? Y digo, nada, que bueno, una mala fiesta. El extintor de Valencia, ya sabéis cuál, madre mía. Todavía sigue quedando signos de esta vaina loca. Todo el tema que estamos utilizando de la antena, pues esta es la referencia justo que tenemos que utilizar para nuestro coche. Para grupos Volkswagen es diferente, pero para Audi A3, S3, pues esta es la antena del RS3, el TTRS y el RS3, pues le funciona el TPMS, que es lo que vamos a instalar nosotros, y vamos a poner pues que un coche, un A3, un S3, pues pueda funcionar con los sensores de presión. Así que vamos con ello. Todas estas cositas las vamos a dejar en la descripción, tanto la antena como el cableado, como los sensores que también tenemos instalados, como veis por aquí ya, en las 4 ruedas, para que detecte la antena los sensores, y cuando detecte los sensores pues nos diga la presión que tiene en el Virtual Cockpit. Ahí, como veis, hemos metido ya la antenita, y ahora hay que tirar todo el cableado, que es lo que hay que tener un poco de maña, que ahí está Jeven ya dándole con maña, quitando todos los plásticos y metiéndolo para adelante, que aquí va, poquito a poco. Como veis, vamos por esa zona encintando poquito a poco con todo el cableado que trae el coche original, y lo vamos encintando a él para que no estorbe, para que no haga ruidos ni nada de eso. Así que poniéndolo como lo original y para adelante, para adelante, para adelante, hasta la caja de fusibles, que luego tocará llegar. ¡Pipa! ¡Hula! ¡Hula, razón! Como veis, Jeven desmontando todo. Que si lo tuviera que hacer yo, ya te digo yo que no me atrevía. Así que menos mal que hay un profesional como él, porque ya os digo yo que esto no muchos nos atrevemos a desmontar nuestro coche así, y nos daría bastante tirria y estaríamos bastantes horas para simplemente quitar una cosita así. Pero Jeven, como se lo sabe de memoria, pim pam pum, y en 2 minutitos tiene todo el coche desmontadito. Y como veis, en 10 minutitos Jeven, pim pam por aquí,
pim pam por allá y por adelante, ya todo montadito. Si lo tengo que hacer yo, quizás tardo medio año, puede ser, probable. Y ya lo he hecho, joder, cómo se nota. Quien sabe dónde apretar, quien sabe dónde sacar las cosas, ponerlas, madre mía, así de a gusto. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. ¿Y es el que has sacado justo? ¿Ese qué es? ¿Cuál? ¿Ese? El módulo es ese. Ah, bueno, ese es la Getaway. A ver si lo vuelvo a sacar. Para los que quieren robar coches, aquí está la Getaway, aquí está el Casey. Los que quieren robar coches. Esto no sé, no aprendáis, chicos, a estas cositas. No, si da igual, aunque saques la Getaway no te va a arrancar. Can't you see what it means when you're setting free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you're setting free? Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head. Bueno, pues como habéis visto, todo el tema de cableado que ha hecho Jeven, una locura, la verdad. Yo, si tuviera que haberlo hecho, me moriría. Pero bueno, ya lo ha hecho él, todo perfecto, y vamos con la codificación. Ahora toca codificarlo para que se vea tanto en la pantalla de aquí como en el MMI de ahí, para que se vean los numeritos, para que se vean las rueditas. Pues ya está instalado todo, chicos, ya está codificado y bueno, lo ha codificado él. Al final, ya sabéis, esto es más su negocio. No le he podido decir que si podíamos grabar la codificación. Está claro que es su negocio y al final pues tiene que hacer pues, su trabajo. Así que nada, vamos a probar las mediciones. Simplemente me ha dicho que lo pasé, que le dé un poquito por encima de 25 km por hora y que en principio pues tendrá que poner ahí las presiones de los neumáticos, temperaturas de los neumáticos, tanto en el Virtual Cockpit como en el MMI. Así que vamos a verlo. Bueno, ya vamos a más de 25 km por hora. Y vamos a ver lo que tarda. Esperemos, me ha dicho que puede tardar o un huevo, puede tardar 5 minutos, o 2 minutos, o 1 minuto. Así que vamos a ver lo que tarda. Y si lo vemos en directo, pues de puta madre. Y si no, pues ya, no sé, cuando salga, pues lo pondré por pantalla. Espero que salga. Bueno, pues mira, pues sí, ha salido la pantalla. 2,2 en todas las ruedas, 2,1 ahí en la de la izquierda. No sé por qué, está coja. Y también en el Virtual Cockpit, así que han salido en las dos partes. Se ven las dos partes y los graditos de los neumáticos y tal. Vamos a ver que hasta llegando a casa qué temperaturas cogen y a ver si van variando. En principio es a tiempo real. Está bastante guapo, mira cómo va variando un poco ahí los bares de las gomas y tal. Esto para circuito la verdad que va a ser un invento que te cagas. Pues vamos a saber en todo momento a qué temperatura van los neumáticos y qué presiones llevamos en los neumáticos. Así que para circuito yo creo que va a ser esto un juguete. Va a ser como estar jugando en la PlayStation a un puto juego, ¿sabes? Nos falta el desgaste de neumáticos, que de repente los neumáticos en verde se convirtieran en rojo y ya sería la polla eso ya. Aviso de radar, más adelante. Gracias, Majo. Y como veis, circulando ya por la autopista y todo eso, pues han cambiado un montón las temperaturas. Como veis, ha subido hasta 30 graditos las ruedas y las de atrás 25. Y como veis, los bares de presión también de los neumáticos han variado. De 2,2 que han salido antes fresquitas a 2,4 adelante y 2,3 atrás. La verdad que está guapo, es en plan videojuego, pero esto para circuito, si os molaría la idea, lo probamos un día en circuito y vemos de verdad cómo va variando y todo eso. Yo creo que es un vídeo bastante interesante en circuito, y si de verdad esto en circuito tiene su utilidad.
Yo creo que estaría bastante guapo. Si es así, dejar vuestro like y comentármelo ahí en la caja de comentarios abajo. Y seguramente que lo hagamos. Y ya por fin en casa. ¡Ay! Feliz como una perdiz, la verdad, porque no las tenías todas conmigo, ¿eh? No las tenía todas conmigo de que esto iba a funcionar. Son cosas de AliExpress que se montan en el coche y ya sabéis que AliExpress hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Así que por fin ha funcionado, me he quitado un peso de encima. Y de verdad, muchas gracias a Jeven porque la verdad que se parece que... O sea, el tío se las sabe todas, la verdad. O sea, yo si tuviera que haber desmontado todo eso, habría flipado en colores, pero en colores. ¿A que sí, Pipa? ¿A que sí? Tú lo sabes bien, ¿a que sí? Sí. Y Dios, me he quitado como 1,5 pesos de encima. Esta cosa la quería hacer yo desde hace... ¿Me dejas de mover? Esto lo quería hacer yo desde hace trillones de tiempo. Pero bueno, el perro no me dejaba. ¿A que no? No, la verdad es que la pereza me podía y no sabía cómo hacerlo bien exactamente. Pero nada, gracias a Jeven, pues tenéis su contacto ahí abajo. Y todo lo que necesitéis, todo lo que necesitáis exactamente para hacer y llevárselo si queréis a él o a cualquier persona que lo sepa hacer, pues simplemente los tenéis abajo en la descripción, que es la antena, el cableado y los sensores en los neumáticos, que con eso ya lo podríais hacer. Y luego la codificación, pues que hay que investigar un poco por internet, que bueno, a lo mejor os pongo algún link por abajo que yo estuve investigando en su día, pero que se me dio un poco... me dio canguelo, vamos, que dije, vamos a hacerlo con alguien que sepa, porque yo desmontar todo eso y instalarlo y todo, pues, una puta locura. Como os digo, tenía muchas ganas de este vídeo, aunque a muchos le parezca una tontería, para mí creo que es algo muy chulo que podemos utilizar en circuito. Y lo dicho, gracias por ver este vídeo, compartirlo si os ha molado. Si queréis que lo lleve a circuito y que lo probemos en circuito, las presiones en tiempo real, cómo van variando y todo eso, dejadlo en los comentarios, pedazo de like, y si no te has suscrito todavía, suscríbete, baby, porque estas cosas de verdad me quitan un poco de vida, porque veo ahí la ansiedad, que no sale, y cuando ya sale es como... Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Quieres despedir tú? ¿Eh? ¡Chao! Suscríbete, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale ya.